Hola, ¿qué tal? Soy Omar Palafox. Una vez más, bienvenidos a esta clase de Antiguo Testamento número 2. Estamos en el libro de Éxodo, estamos hablando de la salida de Israel después de una esclavitud que tuvieron por casi 400 años, más de 400 años. Una esclavitud un poco dura para ellos porque se pierde su identidad, se pierde su relación con Dios, algo, y los dioses egipcios y las tradiciones egipcias van a empezar a tomar importancia para ellos. Entonces, por eso el libro de Éxodo nos ayuda a una salida, dijimos, en una palabra que se utiliza demostrando que hubo una salida, un éxodos que salió un pueblo que entró con unos 70 y tantas personas, ¿verdad? A esta ciudad de Egipto, a este pueblo de Egipto, y eran esclavizados a construir ciudades como Pitón y como Ramsés. Ellos estaban ahí con mucho ánimo de, a lo mejor, crecer, tenían mucho poder, tenían mucha influencia en Egipto, y por eso el faraón había estado un poco presionándoles, había limitado la paja para que los ladrillos que ellos construían fueran un poco más difíciles de hacer. Había pedido a las parteras, a las mujeres que ayudaban a dar a luz a estos hijos de los israelitas, para que se quedaran un poco pues atrasadas o que ayudaran a que pues el bebé pudiera a lo mejor morir en el proceso, ¿verdad? Hablábamos de esta frase de las dos piedras. En realidad, cuando eso no funciona, el faraón los tira al río, les da una advertencia, ¿verdad? Y aquí es donde Moisés es uno de los héroes, que es puesto en una canasta por sus padres, por la fe de sus padres, y ellos lo ponen para que pueda ser protegido. La hija del rey se encuentra al niño, él es salvado, él vive con el rey por 40 años y después se va a Madián, al desierto, 40 años después también, y esto detiene su esposa y sus hijos, ¿verdad? En realidad una tierra difícil de trabajar, con animales, con ovejas. Fue un buen entrenamiento, una tierra de entrenar a Moisés en ser un buen líder, para que ahora que veamos el libro de Éxodo, en los capítulos medios del libro, una persona diferente, una persona líder que va a ayudar con su hermano Aarón a que salgan de la esclavitud, ¿verdad? Entonces, cuando ellos salen después de estas 10 plagas, de estas 10 maravillas, es increíble que Dios haya demostrado su poder supremo, omnipotente Dios, ¿no? Apaga a dioses como Shu, Dios de la luz, inclusive como Dios de la muerte, ¿no? Como Faraón, que era un Dios que lo tenían a ellos ahí como su rey, pero dentro de todo no pudo hacer nada, no pudo hacer nada. A veces sí los magos sacaban las ranas y ellos lo lograban imitar algo del poder que tenía Aarón, pero en realidad era siempre supremo Dios. Siempre los llevaba a un lugar diferente. Y dentro de estos lugares de supremacía, vemos una gran salida que se está logrando hacer, porque mira, con ellos se fue toda clase de gente y ovejas y muchísimo ganado. Habíamos dicho que había gente que se fue con ellos, se llevaron todas las riquezas de Egipto, inclusive había oro, plata, todo esto que pues cuando salieron, no salieron solamente como corriendo, como alguien que se escapa de una ciudad, sino que salieron de Egipto como si fueran una nación que conquistó a Egipto, que llevaron todas sus riquezas. El pueblo estaba triste porque sus hijos primogénitos, sus varones primogénitos habían muerto. Es increíble que esto hubiera sucedido y el pueblo fue pasivo. Israel no tuvo mucho que ver. Ellos solamente siguieron la voluntad de Dios y en realidad lo único que hicieron fue la Pascua. La única parte que hicieron ellos fue la Pascua. Ellos celebraron esta oveja, que la matan, la consumen totalmente, se comen estos panes sin levadura, y ahora con la sangre que ponen los dinteles de la puerta es que se encuentra que hay salvación, ¿verdad? Entonces la sangre siempre tiene una parte importante en esta historia. Ellos celebran comiendo esta Pascua y siempre con un momento de celebración a Dios, con un momento de encontrar la voluntad de Dios, ¿verdad?
Por eso el versículo 41 del capítulo 12 dice, y en el mismo día se cumplieron esos 430 años, todo el pueblo del Señor salió de este país, ¿verdad? Entonces Israel se encuentra ahora libre, caminando en el desierto, y pues queremos hablar un poco de esta salida, de este movimiento, que había mucha gente, ¿no? Alrededor tal vez millón y medio de personas caminando, donde con animales, con comida, con todo lo que uno carga, ¿verdad? Que siempre sale de viaje. Increíble que esta gente pueda viajar y moverse así. Ahora, su destino final iba a ser este monte Sinaí, que está en una península, ¿no? Entre dos diferentes golfos, que era la parte del Mar Rojo, donde el Mar Rojo se divide en estos dos golfos, y hay diferentes opiniones en donde se localiza exactamente este monte Sinaí. El monte Sinaí va a ser muy importante porque es el primer destino para Israel. El primer destino de salir de Egipto, donde eran obligados a trabajar, inclusive a lo mejor dejar de estar con Dios, y ahora están saliendo a un lugar que no habían conocido, que no estaban ellos relacionados. Hay dos maneras de entender esto, ¿no? Hay dos maneras de ver que hay veces hay personas que creen que el monte Sinaí es donde está este gran monasterio, llamado Monasterio de la Transfiguración, ¿verdad? O de Santa Catalina. En este lugar donde pues se cree que es donde Abraham vivió, caminó también, pero de alguna manera era donde Dios llama a Moisés. Era una manera de que Dios se expresó en esa zarza que ardía, y ahí es donde ellos comienzan a tener esta tradición, ¿verdad? El punto es que cuando vemos que se mueven hacia este lugar, hay diferentes posibilidades, ¿no? Imagínate que todo Israel entró al mar y lo cruzaron en seco. ¿Okay? Y la historia la conocemos bien, que ellos salen de Egipto, van caminando y el faraón los persigue. El faraón va a perseguirles a ellos y va a encontrar que necesitan regresar. Versículo 1, versículo 13, versículo 17, sucedió que cuando el faraón permitió que el pueblo se fuera, Dios no los condujo por el camino de la tierra de los filisteos, aunque era más corto, porque Dios dijo, no sea que el pueblo se atemorice cuando vea la guerra y se regresen a Egipto. Por tanto, Dios condujo al pueblo por el camino del desierto hacia el Mar Rojo, y los de la casa de Israel subieron armados a la tierra de Egipto. Entonces la gente que sale de Egipto está moviéndose en una parte más sur, hacia la parte sur de esta zona, y es donde van a cruzar el Mar Rojo. ¿Okay? Si hubieran seguido al mar Mediterráneo, en la parte norte o la parte este de ahí de Egipto, pues hubieran llegado más pronto a la tierra prometida. Pero era gente que no estaba preparada para la guerra. Era gente que no estaba lista para enfrentar a los amalequitas, a los filisteos, a los amorreos. Ellos iban a ser destruidos por ellos. Por eso Dios, al llevarlos a esta zona del sur, es una manera de protegerlos, de ayudarlos, ¿verdad? Porque nosotros podemos imaginar, como esta foto demuestra, cómo es que cruzaron, ¿verdad? Ahora tenemos dos opciones diferentes, dos opciones que pues los expertos podrán defender sus lados y podrán explicar un poco más qué es lo que nosotros podemos aprender de la historia. Pero si ven ustedes en el mapa, aquí en la zona de Gosén, cuando ellos salen, ellos van hacia el sur, hacia la ciudad de Sucot. Cuando están ahí es que van a tener que moverse, van a tener que salir de Egipto hacia la parte este, ¿okay? Si hubieran seguido la parte amarilla, es en donde hubieran ido a la parte de los filisteos. Pero en realidad, la discusión que se tiene aquí es en dónde está localizado el monte Sinaí. Porque el monte Sinaí, en los expertos mayormente, se cree que sea la parte sur entre los dos golfos, el Golfo de Suez y el Golfo de Aqaba. En donde si en realidad está aquí en esta parte de abajo, donde se divide el Mar Rojo, pues ellos no pudieron haber cruzado este Golfo de Aqaba del lado derecho, del lado este, ¿verdad? Pero he encontrado diferentes características arqueológicas donde se puede confirmar tal vez que aquí fue el monte de Sinaí, donde fue encontrada esta parte de la ley, ¿verdad?
Si esto es verdad, entonces aquí hay diferentes páginas de internet que ustedes pueden investigar y pueden seguir viendo que en la parte de Arabia es en donde se encontraba entonces el monte Sinaí. Pero en contraste a esto podemos ver que hay personas que han dicho que está del otro lado, ¿verdad? Aquí en este lado del mar de Aqaba, o el Golfo de Aqaba, se han encontrado diferentes momentos que podemos pensar que cruzaron ahí, ¿verdad? Como esta gran rueda de una carroza o de una carroza que estaba abajo del mar. Cuando ellos cruzaron con los egipcios y fueron ahogados por esa agua, quedaron ahí. Hay diferentes piedras o monumentos que pueden ayudarnos a lo mismo, ¿verdad? Yo creo que en realidad esta parte, si se cruza aquí entre esta zona, el monte Sinaí está del lado este del Mar Rojo, que sería la parte de Arabia. La segunda parte, la segunda opción, perdón, es lo contrario, donde el monte Sinaí está del lado oeste del Golfo de Aqaba, donde los hijos de Israel solamente cruzaron en la parte este del Golfo de Suca. Aquí entonces es una zona más delgada donde pudieron haber cruzado el mar, donde hubieran encontrado la capacidad de cruzarlo y era más inmediato a Egipto. ¿Okay? Entonces cuando ellos salen de Egipto es más probable que la historia inmediatamente marca que cruzaron aquí el Mar Rojo, pero no pudieron haber viajado toda esta distancia para cruzar acá el otro Golfo de Aqaba. Ahora los dos se les conoce como el Mar Rojo, por eso es difícil encontrarlo, ¿verdad? Si es la situación, entonces la parte sur, aquí donde se reúne, en esta esquina de los dos golfos, es en donde se localizaría el monte Sinaí. Nosotros, para nuestro propósito de estudio, pues al ser no expertos en antropología o en geografía, queremos solamente considerar estas opciones. Y queremos pedir a Dios que nos ayude a tener fe y decidir que estos lugares pues fueran posibles de las dos opciones. Y algún tiempo tendremos para estudiar más acerca de esto. Pero en realidad el pueblo está encontrado, está aquí por razones de cuidado de Dios. Ellos fueron hacia el sur, hacia la zona del desierto, para que Dios les cuidara, ¿verdad? Dijimos el versículo 18, Dios condujo al pueblo por el camino del desierto hacia el Mar Rojo, en la casa de Israel subieron armados. Entonces Dios está protegiendo, está ayudándoles a ellos a estar más en una relación directa con Dios, para que puedan ser mantenidos vivos, porque si no, pues van a cruzar el Mar Rojo con una gran división de gente, y si estuvieran en la parte norte con los filisteos, hubieran entrado en guerra con ellos, ¿verdad? Hubieran entrado con guerra con ellos. Por eso tenemos este pequeño bosquejo aquí de lo que sigue de la historia de Israel. Dios va a pelear por ellos, ¿okay? Dios va a ser el que se levante y va a hacer todo esto por ellos. El versículo 1, capítulo 14, entonces Jehová habló con Moisés diciendo, di a los de la casa de Israel que regresen y acampen junto a la desembocadura del canal entre Migdol y el mar de Bel-Zephón. Acampen en lo opuesto junto al mar. Entonces dirán al faraón acerca de estos hijos de Israel, están aislados en la tierra del desierto, se han encerrado. Entonces Dios los coloca en una esquina donde está el mar de un lado y Egipto del otro lado, y parecía que no tenían salida, ¿verdad? Parecía que no tenían salido. Por eso el versículo 4 dice que Dios endureció el corazón de Faraón. Él los perseguirá y yo seré glorificado en el Faraón y en todo su ejército, dice Jehová. Entonces sabrán los egipcios que yo soy Jehová y que así lo hicieron. Entonces cuando comunicaron al Faraón que el pueblo estaba en todo este lugar, se tornó el pueblo en contra de Israel. Y dijeron, ¿por qué permitimos que se salieran y que dejaran de servirnos? Entonces ellos empiezan a tener duda. Encuentran esta manera de dudar que Dios los sacó y vieron esas maravillas, pero en realidad, pues, podían haber hecho otras cosas con ellos, ¿verdad? Pudieron haber tal vez forzado más la situación, aunque pues ya era dolorosa, ya habían tenido estas plagas, estas maravillas, y ahora se encuentran persiguiéndolos.
Por eso, versículo 6, él unció sus carros, tomó la gente de su pueblo, tomó 600 carros selectos y todos los demás carros de los egipcios, con oficiales sobre todos ellos. Y habiendo Jehová endurecido el corazón de Faraón, el rey de Egipto, éste persiguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano levantada. Pero los egipcios persiguieron a la caballería completa del Faraón, juntamente con sus carros, sus jinetes y sus ejércitos. Les dieron alcance mientras estaban acampando junto al mar, cuando acampaban junto a la desembocadura del canal, frente a Belzefón. Entonces vemos que la historia los coloca en un lugar incómodo. Pero ¿quién va a ser el que los lleve a la victoria? Dios. Dios va a ser el que les dé a ellos esta manera de sobrevivir y de sobrepasar todo lo que va a ver con Egipto. Por eso, al aproximarse el faraón, los de la casa de Israel alzaron sus ojos y vieron a los egipcios venir en su persecución. Entonces imagínate, acaba de salir con regalos de alhajas, de animales, y está saliendo rico, bendecido. Y ahora ves que viene Egipto a agarrarte, ¿no? Y no tienes forma de huir porque tienes el mar atrás de ti, tienes a ellos enfrente y no tienes otra opción. Entonces respondió Moisés al pueblo, versículo 13, capítulo 14. Esperen y vean la liberación que Jehová les dará hoy. Y los egipcios que ahora ven, jamás volverán a verlos. Entonces está como dándoles confianza. Espérense, espérense. Esa esperar, wow, ha de haber sido muy complicado para ellos. Ha de haber sido una manera de que, pues, tenían que confiar en Dios. Versículo 14, Jehová luchará por ustedes mientras ustedes estén quietos. Después oró Moisés ante Jehová. Y aquí a lo mejor podemos hacer un espacio para dar esta practicidad a la clase. Qué difícil es ser pasivo cuando dejar que Dios nos dé soluciones. Es muy difícil quedarnos quietos esperando que Dios nos dé resultados, que Dios dé la victoria, que Dios sea el que interceda por nosotros y nos ayuden en situaciones como problemas matrimoniales, en problemas con los hijos, en problemas de dinero, en problemas de salud. Inclusive a veces, pues podemos ser esclavizados, ¿verdad? Podemos tener esclavos de, a lo mejor, a vicios, maltratos. A lo mejor podemos estar esclavizados a una forma de religiosidad, una manera de pensar diferente, en donde nosotros estamos ahí solamente esperando. Y Jehová dijo a Moisés, ¿por qué oras ante mí? Di a los de la casa de Israel que continúen la marcha. En cuanto a ti, levanta tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo para que ellos, los hijos de Israel, crucen por medio del mar sobre tierra seca. Entonces aquí vemos este motivo, esta vara, ¿verdad? La misma vara que lanzaron y se convirtió en serpientes, ahora es utilizada para levantar y abrir el mar rojo. La presencia de Dios ahí, siempre con ellos. He aquí que voy a endurecer el corazón de los egipcios, versículo 17. Entonces seré glorificado en el faraón y en todo su ejército, sus carros y su caballería. Entonces los egipcios sabrán que yo soy Jehová, cuando hayan glorificado al faraón y todo su ejército. Entonces el ángel de Jehová, versículo 19, aquí es donde vamos a regresar a ese concepto del ángel de Dios, el ángel de Jehová, el mensajero de Jehová, donde pues ellos están haciendo lo mismo. Ahora, como la zarza que estaba ardiendo cuando llama a Moisés, y en medio de esta zarza está el ángel, ahora el ángel está en este momento de guerra. Versículo 19 otra vez, el ángel de Jehová, el cual había ido al frente del campamento de Israel, se quitó e iba detrás de ellos. También la columna de nube se trasladó de un delante de ellos y se colocó detrás de ellos. Entonces aquí vemos que Dios iba al frente de ellos dándoles la victoria de lo que habían hecho. Pero cuando llega el momento de que atrás están persiguiéndole, Dios se mueve hacia atrás, se va hacia un lado. Y aquí es donde podemos ver que el ángel de Jehová, Dios
Jesucristo mismo está peleando por ellos. Es un momento extraordinario en donde podemos aprender tal vez que estamos acorralados. Estamos en una esquina peleando, ¿verdad? Estamos sin ninguna opción. Y la clave de todo esto es la fe de ellos. La fe es tener la certeza de algo que no ven. Hay ellos que no entienden qué está sucediendo. Entonces el mensajero de Dios es esta persona que viene a pelear por ellos. Yo no sé si ustedes verán box o todo ese tipo de ejemplos, ¿verdad? Cuando el boxeador está en la esquina, está esperando a que suene la campana otra vez. Está esperando salir una vez más a pelear. Es como cuando hay un break, un descanso, lo separan, cada quien a su esquina. Nosotros estamos en esa situación a veces. Y estamos esperando, tal vez golpeados, lastimados, ansiosos, llenos de preocupación. Pero aquí es donde tenemos que ver que Jesucristo es el que nos da la victoria. Él es el que va a estar con nosotros. Y a través de esto Israel lo aprendió muy bien. Aprendió eso, por eso dice el versículo 20, se colocó entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Entonces dije, Jesús, Jehová, el ángel de Jehová, está entre los dos, ¿ok? Aunque hubo luz toda la noche para los hijos de Israel y durante toda la noche se acercaron los unos a los otros, Moisés levantó su mano sobre el mar y mediante un poderoso viento abrasador, Jehová hizo que el mar se estuviera retirando durante toda la noche. Entonces, como vemos en las películas que se abría el mar rojo, aquí estamos viendo que el mar se va a mover lentamente. A lo largo de toda la noche, él va a estar orando, moviendo este mar con el viento, ¿verdad? Y está dando a ellos la manera de cruzar. Luego los hijos de Israel entraron por medio del mar por tierra seca. ¿Okay? Por tierra seca, dice la Escritura. Teniendo a las aguas como muro, tanto a su derecha como a su izquierda. Entonces imagínense esta pared de agua, estos muros de agua, ellos cruzando donde la tierra estaba seca. Y la vigilia por la mañana sucedió que apareció Jehová en el campamento de los egipcios en una columna de fuego y nube, sembrando la confusión en el ejército. Entonces simplemente con la presencia de Jehová en Egipto, con los egipcios, ellos están confundidos. Él es el que está peleando la batalla. Él es el que endurece el corazón, Él es el que ayuda a que Moisés abra este mar, Él es el que hace que el pueblo se levante y cruce el seco, y Él es el que va y mueve a las tribus, a los ejércitos de Egipto. Pues las ruedas de los carros estaban trabadas y avanzaban con dificultad. Entonces yo me imagino que cuando cruza Israel, el agua empieza a bajar de estos muros, empieza a ser como lodo, como esa manera de unir barro abajo de este mar. Y cuando estos caballos y estos carros entran, se empiezan a atorar. Se empiezan a detener un poco. Y dice el versículo 25, capítulo 14, huyamos de delante de la casa de Israel, porque Jehová hace la guerra por ellos contra Egipto. Entonces ellos se dan cuenta que Dios es el que está haciendo la victoria. Es una manera de aceptar que Dios es más poderoso que ellos, a pesar de que tenían caballos, de que tenían carros, y estaban fuertemente fortificados. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar a fin de que las aguas vuelvan sobre los egipcios y los carros y su caballería. Entonces al final de esta parte va a ser donde Egipto entonces va a poder ser destruido por estas aguas. ¿Okay? Es un ejemplo de bautismo donde Israel cruza, fueron sumergidos por agua, ¿verdad? Y aparecen del otro lado como una nación nueva. Donde Jesús, donde el ángel, donde Jehová mismo los protege, les provee a ellos una manera de salir, les da una manera de poder vivir después también. Y no solamente les ayuda a cruzar el Mar Rojo y les da salida del otro lado, sino que también los egipcios son destruidos. Yo creo que el faraón aquí ha muerto él y está terminado. Por eso, dice el versículo 27, así abatió Jehová de los ejércitos en medio del mar.
Entonces vemos que hay esta batalla, esta guerra donde Jehová es victorioso. Jehová de los ejércitos, el Dios todopoderoso estaba con ellos. Y el mar cubrió y retornó a los carros y a la caballería y a todo el ejército de Faraón, quienes habían entrado por ellos. No quedó uno solo de ellos vivos. Pero los hijos de Israel caminaron por el desierto seco y con las aguas como un muro a su lado izquierda y a su derecha. Pero, versículo 30, Jehová e Israel sacó de las manos de Egipto en ese día. Israel dio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Al ver Israel este gran portento que Jehová había realizado contra los egipcios, el pueblo rindió reverencia a Jehová y le creyó a Jehová y también a Moisés, su siervo. Entonces la clave de esta fe, la clave de esta manera de ver que Dios había librado, es lo que estamos queriendo enfatizar. Queremos ver que el cruzar el Mar Rojo no es algo que tenemos que analizar mucho. Se necesita tener fe. Saber que Dios les dio la victoria y ahora están libres, ¿verdad? Del otro lado. Por eso la manera de celebrar de ellos es un canto, ¿okay? Es una manera de celebrar muy al estilo israelita, muy al estilo de los israelitas, después de una victoria, escribir un canto, ¿verdad? Festejar, tener una manera de alabar a Dios por lo que habían hecho. Es algo clásico, es algo como una poesía, una repetición, tiene mucho paralelismo. El capítulo 15, por eso entonaron este canto a Jehová, diciendo, ¿verdad? Capítulo 15, versículo 1. Es una manera de celebrar la victoria. ¿Okay? Es como el himno nacional ahora que se va a tener Israel. Va a tener esta manera práctica, apropiada, de poder recordar la historia. ¿Okay? Es como una manera de recordar lo que había sucedido. Cantaré a Jehová con júbilo, porque se ha exaltado grandemente. Arrojó al mar a los caballos y sus jinetes. Oh Jehová, fuerte y glorioso, tú has sido libertador para nosotros. Este es mi Dios, yo te alabaré. El Dios de mi Padre, yo te exaltaré. Jehová es poderoso y guerrero. Jehová es su nombre. Y continúa más este canto, ¿no? Es una manera de escribir, de explicar qué es lo que sucedió, cómo es que sucedió esta batalla. Él trabaja en mover a la gente en sus corazones, en sus mentes, en recordar todo lo que Dios ha hecho, todo lo que Dios ha demostrado hacer, ¿ok? Habla acerca de todo lo que muestra, ¿verdad? El versículo 4, arrojó al mar los carros del faraón, hundió bajo el mar rojo a los guerreros selectos. Versículo 5, cubrieron los abismos, descendieron a las profundidades, todo lo que Dios ha hecho. ¿Okay? Versículo 7, derribaste a los que aborrecen a tu inmenso poder. Entonces aquí es una manera de cantar descriptivamente. ¿Okay? Es una manera de ver que Dios es poderoso. Y pues yo creo que eso para nosotros sería una buena práctica el día de hoy. Una buena práctica de encontrar y de saber que pues tenemos que cantar. Tenemos muchos cantos en la iglesia, buenos cantos, pero a veces son cantos antiguos, son cantos que no son de nosotros, no son de nuestras victorias, de nuestras propias maneras de demostrar que Dios nos ha dado la victoria. Por eso también el canto del versículo 13 en adelante empieza a mostrar un poquito más el futuro. Primero habla de lo que ya hizo Jehová, de lo que ya fue hecho por Dios, pero el versículo 13 se mueve a demostrar un poquito más el futuro. En tu misericordia condujiste a este pueblo que tú has rescatado, lo llevaste con poder a tu santa morada. Lo escucharon los pueblos y se estremecieron. El pavor se sobrecogió en los habitantes de Filistea. Entonces está hablando como el futuro, ¿verdad? Ahora ya los de Filistea, los que están más al norte, por donde quiso él evitar ir, ya están escuchando esto. ¿Okay? Los de Filistea nunca fueron más poderosos que los egipcios. En esta época, sobre todo, Egipto era el fuerte, el poderoso. Al saber que alguien más poderoso que tú es destruido por un pueblo de esclavos, wow, la presión que debería haber sentido ellos. Por eso, versículo 17, los traerás para plantarlos en el monte de tu heredad, el lugar que hiciste para tu habitación, oh Jehová, tu santuario, oh Jehová.
que preparaste para tus manos. Jehová reinará eternamente y para siempre. Entonces, yo creo que por eso queremos recordar que Dios es el que está dando la victoria. Ellos lo celebran con este canto, y yo no sé, lo celebrarían y cada cuándo lo cantarían, que cada momento empezarían a recordarlo, pero siempre había que escribir la historia, ¿okay? Y por eso hablábamos que la Biblia tiene diferentes géneros. La Biblia tiene géneros de cantos, de salmos, de escritura o profética, a lo mejor, o narrativas. Entonces, la parte del capítulo 15, del 1 al 21, no estamos hablando de algo como es narrativo ni apocalíptico, sino solamente es un canto. Y este canto es de Moisés. Y va a ser muy común, va a haber cantos de Samuel, de Ana, de Salomón, y todo esto es parte de que ellos expresaban su fe en esta manera de vivir. Ahora, dentro de la historia vamos a ver que ahora, después que salen de Egipto, van a encontrar una zona un poquito más amarga. Una zona donde vamos a ver que encuentran esta agua amarga que llaman Mara, ¿verdad? Mara porque se encuentra un agua muy amarga. Tienen sus Biblias ahí, entonces, en Éxodo 15, 22 en adelante, dice que Moisés hizo que los de la casa de Israel partieran del Mar Rojo, se dirigieron a Shur, y estuvieron ahí 3 días por el desierto sin encontrar agua. ¿Okay? Y aquí empieza ya una aventura que nos va a llevar de un lado para otro. Nos va a mover de una ciudad, de un pueblo, de una región a otra. Creo que por eso lo que vamos a ver es que tienen necesidades. El pueblo va a tener necesidades. Va a tener problemas. Va a tener tantas necesidades, tantos problemas, que va a empezar a quejarse de Dios. Va a empezar a ver que Dios pues tiene buen plan para ellos, tiene buena manera de que ellos van a vivir, pero no están confiando en él. Y claro, por eso él los va a poner a prueba, ¿verdad? Dice el versículo 24, el pueblo se quejó ante Moisés y le preguntaron, ¿qué vamos a beber? Y oró a Jehová, y cuando él contestó, le mostró un árbol y le dijo, arroja el árbol a esas aguas. Y las aguas se volvieron dulces. Y ahí les enseñó leyes y decretos y los puso a prueba. Entonces Dios está a ellos, como dijimos al principio, dándoles una identidad, una manera de que ellos sepan que Dios está con ellos. 3 días después de haber visto el mar abrir, los egipcios tragados por agua, ahora están quejándose delante de Dios. Yo creo que por eso podemos pensar en lo práctico. ¿Qué ingratos somos con Dios? Muchas veces nos ha bendecido mucho, nos ha dado tanto, pero aún así seguimos quejándonos, ¿verdad? Nos está dando una manera de sentirnos mal, nos está probando. ¿Okay? El versículo 26, por eso dice, si escuchas atentamente la voz de Jehová tu Dios, y haces lo que es grato delante de él, obedeciendo sus ordenanzas y guardando todos sus estatutos, ninguna de las plagas que traje contra los egipcios te sobrevendrá, porque yo soy Jehová, tu sanador. Entonces es una manera de que el pueblo sepa, a través de este arbusto, de esta rama, yo no sé cómo se vería, él la toma y la tira al agua, y el agua se vuelve tomable, se vuelve agua buena, agua dulce. Y llegaron a Elim, donde había 12 manantiales de agua y 70 palmeras, y ahí acamparon junto a las aguas. Entonces Dios empieza a ser un Dios que provee para ellos, que les da la oportunidad de ver que Él tiene la mano fuerte, poderosa contra los egipcios, pero también es cuidador. Les da a ellos lo necesario. El agua, ellos necesitaban agua. Ahora, siendo justos, es difícil estar en el desierto sin agua. ¿Okay? Recuerden que salieron con animales, salieron con vacas, con becerros, con tantas cosas. No podían haber nada más ido a una tienda ahí con una botella de agua y vivir, un campamento. Necesitaban muchísima agua, muchísima agua. Por eso ellos están pidiendo ayuda a Dios. Entonces, por eso ahora la inconformidad, después de que ya tienen agua, como siempre, es ahora no tienen que comer.
ellos empiezan a tener inconformidad delante de Dios y empiezan a tener el problema del pan, ¿verdad? De comer. La palabra de pan en hebreo quiere decir lo mismo que de comida, ¿no? Entonces ellos están pidiendo comida, Lo que hace Dios es que quiere que se queden ahí. El versículo 2, capítulo 16, toda la congregación de Israel, los hijos de Israel, murmuró en el desierto contra Moisés y Aarón. De aquí en adelante se va a empezar a utilizar esta palabra, la congregación de Israel, la asamblea de Israel, todos los varones, todos los líderes, todos los encargados del pueblo. A ellos se está refiriendo. Ellos son los que están quejándose contra ellos. Y Moisés y Aarón, versículo 3, decían, queremos haber muerto en mano de Jehová en la tierra de Egipto. Wow, imagínate. O sea, es un extremo de vida, es como un niño pequeño, un niño inmaduro, un joven, ¿verdad? Un joven que está sufriendo con identidad. Y ahora dice, nos hubiéramos quedado mejor en Egipto, era mejor morir ahí. Cuando nos sentábamos junto a las orillas y teníamos ollas de carne, comíamos hasta saciarnos, ¿verdad? Teníamos sopas gigantes. ¿Por qué ahora nos traes aquí? ¿Verdad? Entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí yo haré que llueva pan del cielo, y el pueblo saldrá a recoger los alimentos, ¿verdad? Entonces aquí es donde vemos que Dios hace esta promesa que va a venir el pan, ¿verdad? Va a salir del cielo, va a caer en la mañana. Y es lo que conocemos como maná, ¿verdad? Maná. La palabra maná simplemente quiere decir, ¿qué es esto? ¿Okay? Hasta el mismo nombre del pan determina que ellos no estaban pensando de ninguna manera en que Dios iba a proveer de esto, ¿verdad? Es como cuando alguien te da de comer y tú dices, wow, ¿qué es esto? No sabía que era eso, ¿verdad? Un poco de desprecio, un poco de separación de lo que Dios estaba haciendo por ellos, ¿verdad? Y versículo 6, Moisés dijo, por la tarde sabrán que Jehová los ha sacado de Egipto, versículo 7, y contemplarán la gloria de Jehová por la mañana, porque su murmuración ha sido escuchada delante de Jehová, ¿verdad? Entonces ellos están tristes porque tienen hambre, y eso es entendible, ¿verdad? Ellos están preocupados de qué van a comer, y Dios provee este pequeño jugo de vida, este pan, y claro, la idea es que era como semillitas, ¿verdad? Eran como estas bolitas, así como de cilantro, como unas hojuelas, ¿verdad? Medias dulces, que ellos lo que las recogían, ¿verdad? Como si fuera harina, las presionaban, tal vez, y hacían tortitas de pan, hacían como si fuera harina, ¿no? Como hot cakes, como pancakes, para ellos, ¿verdad? Por eso estaba diciendo en el versículo 10, sucedió que mientras Aarón hablaba con toda la congregación en el desierto, y dice, he aquí la gloria de Jehová apareció en una nube, ¿verdad? Y ellos escucharon la murmuración de Israel y dijeron, ¿acaso comerán carne por la mañana, serán saciados de pan? Entonces sabrá que yo soy Dios, ¿verdad? Entonces el ser saciados, el que ellos llenaran su estómago, es lo que iba a demostrar que Dios es Dios. Dios no les puso a dieta y les dio poquito pan, sino les dio todo lo que necesitaban. Les dio todo lo que ocupaban para ser saciados. Yo creo entonces que cuando Dios está siendo tentado, preguntado, lastimado por el pueblo, Él les va a dar este pan, ¿verdad? Y no solamente pan, sino versículo 13, al atardecer salieron las codornices y subieron al campamento por la mañana. Había alrededor del campamento una capa de rocío. Cuando el rocío se evaporó aquí sobre la superficie de la tierra, había una cosa menuda, escamosa, parecida sobre el suelo como la escarcha. Al verlo los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? ¿Okay? Eso es el maná. ¿Qué es esto? Pues ignoramos lo que era. Entonces era una cosa menuda, o sea, pequeñita, escamosa como escamas, ¿verdad? Y estaba esparcida en el suelo como escarcha. Es como cuando cae nieve, cuando cae granizo, cuando cae algo así, algo similar a eso, ¿verdad? Y dice el versículo 16, cada uno recogerá lo que le sea suficiente y que coma ese día nada más. Tomará una medida por cabeza, ¿ok? La cantidad de una persona, los que tengan en su tienda. Versículo 17, los hijos de Israel recogieron mucho y otros poco, al medirlo con la medida que Dios les había designado.
Después, luego dijo Moisés, versículo 19, que nadie guarde más de esto. Pero ellos obedecieron a Moisés y algunos lo guardaron. Entonces algunos dijeron, no, pues vamos a estar seguros y lo ponemos en la caja, lo guardamos ahí. Pero, versículo 29, pero crió gusanos y se pudrió. Y Moisés se enojó contra ellos. Entonces siguen siendo tercos, ¿no? Es como decíamos, como unos niños y inmaduros, ¿verdad? Que yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto. Cuando Dios les da eso, ellos siguen pidiendo más, ellos siguen pidiendo ayuda. Entonces se presentaron dos ancianos de la congregación y se lo informaron a Moisés. Y Moisés dijo, mañana, sábado, día de reposo, es día de consagración. Entonces el día de descanso, el maná no va a ser recogido. Entonces imaginen esto. Los 7 días de la semana, el día de descanso, el último, ¿verdad? El sábado. Entonces ellos juntaban el domingo, juntaban el lunes, el martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Y el viernes en la noche tenían que juntar lo suficiente para vivir todo el viernes, todo el sábado, para llegar hasta el domingo. Ahora, todos los días de la semana, el mismo pan se echaba a perder de un día para otro. Pero el sábado, no. El sábado se quedaba y vivía más ese pan. Era comible un día más. Por eso dice que era el día de reposo, ¿verdad? Versículo 22, capítulo 16. Aconteció que el sexto día recogieron doble porción. Entonces se presentaron dos ancianos, ¿verdad?, de la congregación. Entonces, doble porción el día de reposo, que era el viernes para empezar el sábado, para que tuvieran lo suficiente y no recoger ese día. Ahora, para nosotros el pan, maná, es algo que lo vamos a ver recurrentemente en la historia, ¿no? Ellos van a juntar alrededor de 4 kilos de esta masa, de estas escarchas, de estas bolitas, de estas pequeñas semillas, y la van a guardar en el tabernáculo. ¿Okay? De aquí al tabernáculo son como 40 años. 40 años para que tengan el tabernáculo. Entonces por 40 años van a estar cargando y comiendo el mismo pan. La misma receta de comida. Y nosotros vemos que entonces este pan es lo que Jesús es para nosotros. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. ¿Okay? Es una manera de ver que Dios es el que trajo este pan que viene del cielo también. Es una conexión que podemos ver en el Nuevo Testamento, que pues tiene muchas ramificaciones, tiene extensiones a que hoy en día cuando tomamos la cena del Señor, estamos tomando de este pan, estamos comiendo de Cristo, estamos participando en este cuerpo, ¿verdad? Que Él nos da de alimento. Inclusive el ejemplo de los 5,000 que fueron alimentados, ¿verdad? Yo soy el pan de la vida, estábamos hablando, Juan 6:35. Yo soy el pan de la vida y los padres comieron en el maná y murieron, ¿no? Juan 6:48. Hablando de que yo voy a hacer el pan que sí les va a dar vida eterna. Ellos comieron este maná por 40 años y murieron, o sea, ellos terminaron su vida. Conmigo va a ser diferente. Conmigo, dice Jesús, van a tener una vida eterna, ¿verdad? Por eso también, entonces hablamos del maná que recibieron el pueblo de Israel, hablamos del maná que estuvo en el tabernáculo durante muchos años, y después hablamos que Jesús es el maná verdadero que viene del cielo y que nos da la vida eterna. Y por eso también en Apocalipsis, en la parte final, habla a la iglesia en Pérgamo, al que salga vencedor le dará del maná escondido. Este maná es lo que nosotros queremos obtener. Queremos comer de este pan. Estamos en la misma manera perdidos y muriendo de hambre espiritualmente hablando. Entonces la palabra de maná es utilizada en muchas maneras. Es movida de un lado para otro. Versículo 3, capítulo 10 de 1 de Corintios. Todos comieron el mismo alimento espiritual. Para ellos también era un pan espiritual. Sí les llenó el estómago, pero el maná les dio a ellos un entendimiento que Dios está conmigo. Dios está conmigo. Dios está conmigo. Cada día que juntaban maná, ellos recordaban que Dios estaba con ellos. Increíble entonces. Increíble saber que cuando juntaban diario y se juntaban de más, se echaba a perder. Pero el día de reposo juntaban doble porción y no se echaba a perder. En un recordatorio continuo de que Dios estaba con ellos.
Por eso nosotros queremos recordar que esta conexión en este viaje, pues va a ser más verdadera, más realista de lo que podemos imaginarnos. Porque ahora volvemos a Egipto, pero a Canaán, regresamos a ver que ellos siguen pidiendo agua, ¿verdad? Otra vez hay problemas de agua, habían tenido problemas de agua, el agua estaba un poco amarga, Dios lanza este palo, esta rama, este arbusto, se endulza el agua, ellos la toman, pero ahora siguen molestando por más agua, ¿verdad? Versículo 1, capítulo 17, y de acuerdo a las ordenanzas de Jehová, los hijos de Israel partieron del desierto de Sin para continuar sus jornadas, pero ahí no había agua para beber, ¿okay? De la gente. Mucho que podemos hablar aquí acerca de que Dios provee para ellos. Ellos deberían saber que iba a proveer, que no iba a haber necesidad. Pero versículo 2 dice, danos agua para beber. Y Moisés les dijo, ¿por qué contienden conmigo? ¿Por qué provocan a Jehová? Okay. Acaban de ver todos los ejemplos, y esto va a suceder una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Ven el milagro, ven todo lo que Dios proveó, y dentro de todo eso, se les quita el deseo de seguir con Dios. Ellos son medidos a esto, ¿verdad? Por eso, dice el versículo 3, pero el pueblo tuvo sed ahí, y la gente murmuró contra Moisés, y le reclamó. Y entonces, versículo 4, ¿qué voy a hacer con este pueblo? Dice Moisés. Un poco más y me apedrean. O sea, están listos de tomar piedras y lanzarlas. Un poco más y me matarán a pedradas, dice Moisés. ¿Okay? Entonces el pueblo está molesto con Moisés. No están pidiendo, ay, por favor, ¿no tendrás un vasito de agua? Ellos quieren que les dé agua. ¿Okay? Ellos están listos para apedrearlo. Pero el versículo 5, Jehová dijo a Moisés, pasa al frente del pueblo y lleva contigo a algunos de los ancianos. ¿Ven? Siempre habíamos hablado que Israel va a hablar con los ancianos. Los ancianos van enfrente con Moisés. Son parte de los líderes, el liderazgo. ¿Okay? Haz que te acompañen estos ancianos contigo. También toma tu vara que golpeaste el río y tómala en tu mano y ve. Sigue él utilizando esta vara, ¿verdad? Es algo recurrente, una repetición que él sigue utilizando. Y he aquí que yo estaré contigo. Tú golpearás la roca y brotarás aguas de ella para que la gente beba. Y Moisés lo hizo así ante los ojos de Jehová y en la presencia de los ancianos y los hijos de Israel. Y puso en aquel lugar el nombre de Meriba y de Masa. ¿Por qué? Porque los hijos de Israel habían contendido y porque habían provocado a Jehová. Entonces, por eso la palabra Meriba quiere decir riña, altercado, como algo de querella, ¿verdad? Como de guerra, como de molestarse entre ellos, una pelea. Y la palabra Masa quiere decir tentación, ¿verdad? A ese nombre empieza a verse que Israel de aquí en adelante ya va a cambiar los nombres de muchos lugares. Por eso es difícil encontrarlos en la historia o en la arqueología, porque ellos lo nombraban de una manera diferente. Cuando llegaban a un lugar, si los egipcios le decían Ramsés, ahora ellos le decían otro nombre, ¿verdad? Cambia el nombre y empieza a ver que hay problemas, porque si encontramos algo en la arqueología que dice la ciudad de tal y no la ciudad que ellos llamaban así, por eso tenemos diferencia, ¿verdad? Para nosotros la roca es Cristo, 1 Corintios 10:4, Él es nuestra roca que nos da todo lo que necesitamos, ¿verdad? En Números 28 Moisés va a hacer algo que va a golpear la roca, al igual que aquí golpea la roca, siendo que Dios le va a decir que hable. Y esto es lo que va a hacer que él no entre a la tierra prometida, ¿verdad? Entonces, cuando lleguemos a Números, hablaremos de que Dios habla a Moisés y le dice qué hacer, y él determina esta voluntad de Dios. Moisés tiene que hacer lo que Dios pide. Pero aquí él va a hacer lo correcto, después va a hacer algo equivocado. Por lo tanto, aquí entonces vamos a movernos el capítulo 18 al final del 17, empezando al 18, una guerra, ¿verdad? Una batalla que van a pelear contra los amalequitas, ¿verdad? Los amalequitas son descendientes de Saúl, son los hijos ¿verdad? De Jacob, era la tribu de Israel, y de Saúl, todos los amalequitas, donde va a haber esta vara, ¿verdad? Esta vara que va a seguir siendo demostrado. Vino Amalek a hacer guerra contra Israel,
Y entonces Moisés dijo a Josué, escoge algunos hombres para que salgas de la mañana a hacer guerra contra Amalek. Y subieron a la colina con la vara de Dios en la mano. La vara de Dios es el punto que sigue recurriendo en todo esto. ¿Okay? La vara estuvo ahí cuando estaban contra Faraón, la vara estuvo ahí con las plagas, la vara estuvo ahí cuando salieron, cuando cruzaron el Mar Rojo, cuando dieron el agua. Entonces la vara está empezando a ser un recurrente. Es algo que se ve como repetición en el tema, ¿verdad? Y Josué procedió a Moisés. Aquí Josué es la primera vez que vemos a Josué hacer una parte más activa, ¿okay? Una parte de ser el que va a ser el general, el que va a ser el que empieza a hacer victoria hacia ellos. Y Israel predominaba, ¿verdad? Versículo 11. Aquí es cuando ellos estaban peleando, imagínense ahí la guerra, la batalla entre Israel y los amalequitas. Y cuando Moisés levantaba sus manos, versículo 11, mientras Moisés mantenía en alto sus manos, Israel predominaba. Pero cuando él bajaba sus manos, Amalek predominaba. Y como a Moisés se le cansaban las manos, tomaron unas piedras y las colocaron debajo de él para que se sentara sobre las piedras, mientras Aarón y Hur le sostenían las manos. Y el uno de un lado y el otro del otro. Así quedaron firmes sus manos sobre el ocaso. Entonces imagínense todo el día, no, él está levantando sus manos con esta vara. Cuando se cansaba, las bajaba, pero después las volvía a subir. Y cuando las bajaba, perdían. Cuando las subía, iban ganando. Entonces lo que hacen es que Aarón y Hur, ¿verdad?, se ponen aquí y le levantan sus manos y le ayudan a quedarse ahí sostenido. Entonces, versículo 13, Josué derrotó a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y luego Jehová dijo a Moisés, registra esto en un libro como remembramiento y preséntala a Josué, hijo de Nun. Yo borraré completamente la memoria de Amalek debajo del cielo. Entonces, Moisés construyó un altar y puso sobre un nombre Yahweh Nasi, ¿verdad? Esta palabra de Yahweh, de Jehová Nasi. Esto quiere decir que Jehová prueba, Jehová investiga, Jehová examina, Jehová busca. ¿Okay? Es una manera de demostrar, ¿verdad? Yo no sé qué manera el altar era hecho, pero si eran unas piedras ahí tal vez, ellos tomarían un cincel o algo y escribirían esta frase, ¿no? Que en hebreo, como Jehová Nisi o Jehová Nasi, que era una manera de demostrar que Dios es el que está examinando. Él es el que prueba a nosotros. ¿Okay? Es una manera de difícil creer que Dios estaba con ellos al principio. Pero si les había dado agua, cruzó el Mar Rojo, los amalequitas eran una parte pequeña, ¿no? Una parte pequeña, pero les da la victoria. Versículo 16, he aquí la mano contra el trono, la guerra de Jehová contra Amalek, la generación en generación. Entonces aquí ya vemos que Israel está empezando a ser más maduro como pueblo, está enfrentando esta guerra. No nos dice la historia cómo sucedió la guerra, cómo es que venció Josué a los amalequitas, pero sí sabemos que era porque ellos estaban levantando las manos, ¿verdad? Para mí creo que es una manera de explicar que el pueblo necesitaba más líderes que solamente a Moisés. Necesitaban líderes como Aarón, como Hur, como Josué, ¿verdad? Personas capaces de moverse y aplicar todo lo que Dios quería. Por eso la siguiente parte es este ejemplo de liderazgo que va a venir de su suegro de Moisés. Yo no sé cuánta gente habría exactamente, pero vamos a suponer si hay 1 millón de gentes. Es muy difícil que haya liderazgo con tanta gente. Su suegro de Moisés, Jetro, llega a visitarle, ¿no? Porque ellos andan ahí en el desierto. Recuerden que ellos están viajando, están moviéndose. Por eso en la zona de Mediana, a lo mejor donde había estado sus suegros, o estaba su esposa, Sephora, y donde habían encontrado todo esto de vida, Moisés conocía bien esta zona y llega a buscarlo, ¿verdad? Y llega a buscarlo. Y el capítulo 18 me gusta porque nos ayuda a entender que no puedes hacer tú solo el ministerio. No puedes hacer todo tú solo en la iglesia. Necesitas que alguien te ayude. Necesitas que alguien te apoye. Necesitas que alguien esté contigo, ¿verdad? Porque dice ahí el versículo 2,
18:2. Y el suegro de Moisés, Jetro, tomó a su hija Sefora, esposa de Moisés, después de que la había enviado, y a los 2 hijos, uno se llamaba Gersón, y fueron al otro lado, ¿verdad? Y que dice el versículo 4, fueron a buscarlos. Versículo 5, junto a los hijos y la esposa de Moisés, llegaron a Moisés en el desierto, donde lo encontraban acampando. Y el versículo 7, Moisés salió al encuentro de su suegro, y haber después preguntado cómo estaban, entraron a la tienda, ¿verdad? El versículo 9 habla que Jetro se regocijó con ellos y glorificó a Dios por haber sido librados de la mano de Egipto. Y el versículo 11 dice, ahora yo sé que Jehová es más grande con todos los dioses a causa de lo que hicieron contra los egipcios. Enseguida Jetro, el suegro de Moisés, ofreció sacrificios. Entonces aquí Jetro, él no era israelita, él no era de la misma familia. Recuerdan que ellos estaban fuera en Madián, lejos de Egipto. Ahora están con familia, ¿verdad? Ellos llegan ahí y les da este consejo. Al día siguiente Moisés se sentó a administrar con justicia al pueblo, y la gente permanecía delante de Moisés desde la mañana hasta la noche. Entonces Moisés, a lo largo del día, él se sentaba y la gente traía sus problemas. Oye, pues es que me robó. No, es que me hizo esto. Es que me falta esto. Es que me prometió esto y no me hizo esto. Es que mi hijo no me hace caso. Es que mi esposa esto. Es que mi esposo esto. Entonces Moisés, es el que está mediando, ¿verdad? Y versículo 14, pero al ver el suegro de Moisés todo lo que hacía, le dijo, ¿qué es esto que haces por el pueblo? ¿Por qué te sientas solo desde la mañana hasta la noche? Y Moisés contestó, porque el pueblo viene a mí a fin de que consulte a Dios. Entonces ahora ellos están buscando respuesta de Dios a través de Moisés. Pero Moisés lo que va a decir es, si es lo que Dios quiere que haga, yo lo voy a hacer, ¿verdad? Pero Jetro, su suegro, va a decir, versículo 18, seguramente se agobiará tanto tú como tu pueblo. La tarea es pesada para ti y no podrás llevarla a cabo tú solo. Entonces él va a decir esto, ¿por qué no divides el pueblo? ¿Por qué no los separas en miles, en cientos, en 50, en 10? Y empiezas a encontrar personas capaces que puedan dividirse y liderarlos, ¿verdad? Por eso dice el versículo 20, exhórtales que guarden las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por el cual deben de andar. 21, deben de ser hombres aptos, temerosos de Dios, fieles, que aborrezcan sobornos y el fraude, y ponlos al frente de ellos como jefes de miles, de cientos, de 50 y de 10. Entonces el consejo de Jetro es muy bueno. El consejo de Jetro les da bendición, ¿verdad? Les da una manera de que, pues, en primer lugar, para que le dé tiempo a Moisés de estar con su familia, ¿no? Jetro acaba de traer a su hija, a sus nietos, a Moisés, y Moisés está trabajando todo el día. Nos da mucho que aprender aquí del liderazgo. En primer lugar, necesitas escuchar a las personas que te dan consejo. En segundo lugar, es bueno dividir a la gente, ¿no? Si tienes una congregación de 50 gentes, tú no puedes hacer todo. No puedes ser el visitante, el evangelizador, el predicador, el que hace los sermones, el que limpia el edificio. Necesitamos dividir nuestro trabajo. Necesitamos encontrar gente que pueda ayudarnos a fomentar crecimiento, ¿verdad? Gente capaz, gente que tema a Dios, que sean sinceros, que no les gusten las ganancias deshonestas, ¿verdad? Que empiece a ser alguien que te ayude a edificar a la congregación, ¿verdad? Por eso esto va a ayudar a que Moisés tenga más libertad, que el pueblo ya, como dijimos, está tomando más estructura, ¿okay? El pueblo salió un poquito rebelde, libre de problemas con la esclavitud, pero ahora piden agua, piden pan, están queriendo más problemas, ¿no? Siempre están pidiendo ayuda y Dios provee a través de su siervo, Jetro. La palabra Jetro quiere decir excelencia. Entonces, a lo mejor no era su nombre Jetro, sino era la manera que se referían a él, su excelencia, ¿verdad? Es como cuando hablamos del presidente de México, decimos al presidente. Su nombre no es presidente, sino es solamente un título, una descripción. Y vamos a ver que Jetro tenía otros nombres que se van a utilizar. Para terminar casi esta sección, queremos ver capítulo 19, habla de este pacto que es confirmado, ¿verdad? Una confirmación del pacto donde Jehová habla con Moisés, él habla con los ancianos, es confirmado, ¿verdad? Versículo 10
del capítulo 19, Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo, santifícalos hoy y mañana, y que limpien sus vestiduras, que estén preparados para que el tercer día, porque el tercer día Jehová descenderá sobre el monte Sinaí a la vista de todo el pueblo. Luego advierte al pueblo diciendo, tengan cuidado que no suban al monte. Y aquí es donde vamos a empezar a ver que Israel sale de Egipto, están con hambre, con sed, están buscando cómo ser pueblo, identidad, y Moisés les daba decretos, les daba leyes, les daba cómo actuar, cómo servirse, cómo poder mantener sus matrimonios, sus hijos. Todo lo que él les está explicando, Jetro les dice, ¿por qué no lo divides? Es mucho trabajo para ti. Y ahora están abajo de las faldas del río, del mar, perdón, de ahí de la montaña de Sinaí, del monte Sinaí, y ellos están esperando. Ahora lo que Dios va a hacer es que les va a decir, quédense ahí, no se muevan, no se acerquen al templo Sinaí, porque vamos a tener un pacto, van a hacer un pacto, ¿verdad? Lo más importante, el versículo 6 del capítulo 19, y ustedes serán para mí un reino, sacerdotes, y un pueblo santo. Estas son las palabras que tú dirás a los de la casa de Israel. Entonces, un pueblo de sacerdotes, un pueblo santo. Nos recuerda mucho de Primera de Pedro, ¿verdad? Que habla de esto, que somos una nación santa, al real sacerdocio. Y nosotros queremos ver que por eso la iglesia, los que estamos en la iglesia, somos el nuevo Israel, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a ver que es el comienzo de la ley, el comienzo de los 10 mandamientos, el comienzo de cómo va a moverse todo esto. Y por eso queremos terminar aquí, un recorrido que fue desde Egipto hasta Sinaí. Un recorrido donde ellos vieron las plagas, donde ellos vieron todos los sufrimientos que tuvieron en el Mar Rojo, cuando estaban en el desierto, ahí dando vueltas. Cuando están siendo perseguidos por los amalequitas, ellos son victoriosos, les da agua 2 veces, les da de comer con el maná diario y los codornices. Dios está proveyendo para ellos y los ha llevado al momento en que están en las planicies ahí, y Dios va a bajar en este monte, en este lugar ya santo, en este monte Sinaí. Tanto que se encuentre dentro de los golfos o del lado este del golfo, no es tan importante. Lo más importante es que Él estuvo en esta montaña. Él baja en la presencia. Y por eso dice que no se acerquen, ¿verdad? El versículo 13, no lo tocará mano alguna, pues estarán apedreados y muertos, sea animal o persona. Mientras la trompeta esté silenciosa, les estará permitido subir al monte. Y Moisés descendió al monte hacia el pueblo y santificó al pueblo. Entonces en esta clase terminamos dejando a Israel en el monte Sinaí, esperando la ley que va a ser dada por Dios. ¿Por qué no hacemos una oración y podemos terminar nuestra clase el día de hoy? Amadísimo Dios y Padre Celestial, gracias porque podemos confiar en ti, Señor, porque tenemos la esperanza que tú vas a darnos todo lo necesario para poder vivir. Gracias por recordarnos que ellos recibieron el maná, ellos recibieron estas aguas, tú les proveíste, tú les ayudaste. Gracias por darnos a nosotros también, Señor. Bendícenos, acompáñanos para poder tener fe, para poder movernos con confianza. Y los problemas que podamos tener, Señor, ayúdanos a dividirlos con otros para que tu iglesia crezca. Ayúdanos a dividir cientos, de 50, de miles, para que según el mensaje que Jetro le dio a Moisés, que podamos ser aptos y que no se canse la iglesia, que no nos cansemos nosotros y que podamos recibir tu palabra para poder vivirlo, Señor. Gracias entonces, acompáñanos siempre. Oramos a través de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Gracias, que Dios los bendiga.